Imagina que puedes bajar tu temperatura corporal bajo cero, detener tu corazón casi por completo y reciclar tu propia orina durante meses para no perder ni un gramo de músculo. Y bueno, hoy no estamos hablando de mutantes de ciencia ficción ni de superhéroes de cómic. Desde luego que no. Estamos hablando de un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor cada invierno, un fenómeno biológico extremo que la mayoría de la gente cree comprender, pero que esconde secretos asombrosos. Quienes hayan crecido viendo documentales seguramente tienen una imagen mental muy específica, ¿verdad? Sí, la clásica. Esa idea reconfortante de un oso peludo que pues, se mete en una cueva oscura, se acurruca, cierra los ojos y simplemente se echa una siesta larguísima hasta que vuelve a salir el sol. Y es curioso porque la biología es muchísimo más compleja y, la verdad, más brutal que esa versión caricaturesca que nos enseñan de pequeños. De hecho, clasificar la hibernación como un simple sueño profundo es un error fundamental. Totalmente. Es un error que distorsiona por completo lo que realmente está sucediendo en el interior de esos animales. En la comunidad científica actual, la definición clínica no tiene que ver con dormir. Vale. Vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente romper ese mito del animal durmiendo plácidamente. Tenemos sobre la mesa un conjunto de estudios fascinantes que abarcan, bueno, desde la biología evolutiva hasta documentos médicos sobre la preservación de órganos. Y resulta que este superpoder no es solo apagar la luz y echarse a dormir. Para nada, ¿qué va? Se define por la supresión metabólica activa. O sea, es una reprogramación genética temporal donde el organismo entero entra en un estado de animación suspendida controlada. Animación suspendida. Suena a película del espacio. Literalmente. Y lo hacen para evadir la muerte por inanición. Si analizamos la fisiología del ahorro de energía, vemos que procesos como el letargo diario, la hibernación invernal o incluso la estivación, que es el equivalente durante los meses abrasadores de verano, forman parte de un mismo proceso continuo. Todo se reduce a conservar energía ante la escasez de alimento, claro. Exacto. Para lograr este ahorro, un animal endotermo, de sangre caliente, frena en seco su tasa metabólica, disminuye el consumo de oxígeno y, como consecuencia directa de esa falta de combustión celular, su temperatura corporal se desploma. Claro. El paso lógico aquí es fijarnos en los campeones clásicos de esta disciplina, que suelen ser animales mucho más pequeños que un oso, porque hay una división en los estudios que resulta clave para entender cómo funciona esto, ¿no? Así es. Tenemos a los que lo hacen porque el entorno se vuelve hostil y a los que lo tienen codificado de manera rígida en su calendario interno. En biología los diferenciamos como hibernadores facultativos frente a obligados, y la gran diferencia radica en la tiranía del reloj biológico. La tiranía, me gusta esa palabra. Es que es tal cual. Los hibernadores obligados, como ciertas ardillas terrestres o los erizos, entran en este estado de forma espontánea y programada cada año. A su biología le da exactamente igual si hace un invierno inusualmente cálido. O si tienen la despensa llena de comida. Exacto. Si tienen un silo entero de bellotas, les da igual. Su sistema neuroendocrino dicta que ha llegado el momento y el organismo inicia el proceso de apagado. Por el contrario, los facultativos, como las ardillas listadas, son oportunistas. O sea, es como gestionar la batería de un teléfono móvil. Me encanta esa analogía. A ver, el facultativo entra en el modo de ahorro de batería extremo solo cuando el sistema detecta que te queda un 5% y no hay un cargador a la vista. Sí. Sin embargo, el obligado actúa como si hubiésemos programado el dispositivo para que apague la pantalla, desconecte el Wi-Fi y ralentice todo el 1 de noviembre a las 10 de la noche en punto, ignorando por completo si la batería está al 100%. Esa dinámica describe a la perfección la obligatoriedad del proceso. Y cuando esos sistemas obligados inician el letargo, alcanzan niveles que, la verdad, desafían lo que tradicionalmente consideramos compatible con la vida de un mamífero. Ya, aquí es donde entra la famosa ardilla terrestre ártica. El caso paradigmático, sin duda. Los sensores implantados en estos roedores demuestran que pueden bajar la temperatura de su zona abdominal a menos 2,9 grados centígrados. ¡Ostras! Por debajo del punto de congelación del agua. Por debajo. Y lo mantienen así durante más de 3 semanas seguidas. Pero a ver, espera un momento. ¿Eso significa literalmente tener el intestino y los riñones bajo cero? ¿Cómo es que el agua de sus células no se cristaliza, rompe las membranas y las mata desde dentro? O sea, es hielo. Es una pregunta buenísima. Logran evitar la cristalización masiva mediante un proceso conocido como superenfriamiento de los fluidos corporales. Básicamente limpian su sangre de partículas que podrían actuar como núcleos de congelación.
Limpian la sangre. Tela. Sí, pero lo verdaderamente asombroso es el microajuste térmico direccional. Mientras sus vísceras están a -2 grados, sus cuerpos queman la energía mínima indispensable para mantener específicamente la cabeza y el cuello justo por encima de 0 grados. Madre mía, para proteger el cerebro. Claro, crean un gradiente a temperatura dentro de su propio cuerpo porque el tejido neuronal sufriría daños irreversibles si llegara a congelarse. Vale, pero hay algo en los datos de la ardilla que no me cuadra en absoluto. Bajan su temperatura a niveles sub-cero para ahorrar hasta la última caloría disponible. Sí, Sin embargo, los registros térmicos que hemos estado revisando muestran que tienen despertares periódicos. O sea, encienden su metabolismo en pleno enero, elevan su temperatura a 37 grados durante un par de días y luego vuelven a congelarse. parece un sinsentido. Es que es como encender la calefacción a máxima potencia y abrir de par en par todas las ventanas en medio de una ventisca. ¿Por qué malgastar una energía tan valiosa? Pues esa paradoja del calentamiento periódico frustró a los investigadores durante décadas, porque, visto desde fuera, parece un fallo en el diseño de un mecanismo que se supone que es ultraeficiente. Claro, es un gasto brutal. Colosal. A veces consumen hasta el 80% de sus reservas de grasa invernales solo en esos breves despertares. Pero, y lo fascinante aquí, es que las investigaciones apuntan a varias necesidades críticas que no se pueden satisfacer a bajas temperaturas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la reactivación del sistema inmunológico. A menos de 5 grados, los glóbulos blancos prácticamente dejan de patrullar. Así que necesitan calentarse para combatir infecciones latentes o eliminar desechos. Tiene sentido. Sin embargo, la hipótesis que goza de más fuerza experimental revela una ironía biológica increíble, y es la deuda de sueño. Espera. ¿Deuda de sueño? Pero si llevan meses inmóviles en una cueva con los ojos cerrados. Ya, pero la trampa está en confundir inmovilidad con descanso neurológico. La hibernación, a nivel cerebral, no es sueño. Ostras. Cuando los científicos observan los electroencefalogramas de estos animales, ven que en el letargo profundo no existen las ondas lentas características del sueño reparador. De hecho, es un letargo tóxico para el cerebro. O sea que se están agotando mentalmente. Exacto. A medida que pasan las semanas de hibernación, la privación de sueño real se va acumulando y sus sinapsis sufren un estrés tremendo. Llega un punto crítico en el que el animal está literalmente demasiado agotado por hibernar. ¡Qué locura! Tienen que realizar ese inmenso gasto metabólico para alcanzar los 37 grados con un único fin: poder dormirse de verdad. O sea, tienen que despertar de la hibernación para poder echarse la siesta. Tal cual. Entran en sueño profundo durante unas horas, el cerebro se limpia y luego vuelven a sumirse en la hibernación congelada. Eso es fascinante. Ahora bien, si una minúscula ardilla tiene que hacer este tipo de malabares térmicos, ¿qué ocurre cuando escalamos el tamaño? Porque históricamente siempre hubo un debate enorme sobre si los grandes mamíferos como los osos pardos o negros realmente hibernaban. Sí, durante gran parte del siglo XX se desestimó a los osos. Los fisiólogos argumentaban que no presentaban una verdadera hibernación porque su temperatura central caía muy poco. Claro, mientras una marmota pasa de 37 a 4 grados, un oso grande apenas baja a 32. Dada su inmensa masa corporal, disipar tanto calor y luego volver a generarlo sería matemáticamente inviable. Gastarían más energía calentando centenares de kilos de carne de la que ahorrarían enfriándose. Y a simple vista, bajar 5 grados no parece un superpoder metabólico comparable al de la ardilla ártica. Pero la temperatura es solo un indicador. Aquí es donde los datos más recientes lo cambian todo. Investigaciones telemétricas, como el trabajo exhaustivo de Alina L. Evans y ese equipo, monitorizando 14 osos pardos salvajes, desmontaron ese escepticismo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque midieron el corazón, ¿no? Sí. Descubrieron que aunque la temperatura corporal desciende poco, el metabolismo se hunde hasta un 25% de su tasa normal. Las lecturas mostraban que semanas antes de entrar a la osera, su variabilidad de frecuencia cardíaca ya empezaba a desplomarse. ¿Hasta qué punto? El corazón pasa de latir 50 veces por minuto a hacer pausas de hasta 14 segundos entre latidos. 14 segundos sin latir, madre mía. Y lo más revelador es que la temperatura del oso empieza a escalar lentamente 2 meses antes de salir de la cueva en primavera, impulsada casi en exclusiva por señales ambientales externas, demostrando un control interno exquisito. Pensemos un momento en lo que esto significa físicamente.
Tienes a una criatura de cientos de kilos inactiva durante 5, 6, a veces 7 meses. No come un solo bocado. Nada. No bebe agua, no orina, no defeca. Imaginemos a un humano confinado en una cama de hospital en esas condiciones. Sería letal. En cuestión de semanas, la atrofia muscular sería devastadora. Los huesos perderían tanta densidad que se volverían de cristal. Un paciente humano perdería la mitad de su masa muscular. ¿Cómo es que un oso pardo sale de su cueva en abril listo para esprintar por el bosque y no convertido en una masa de gelatina inservible? Pues los osos resuelven el problema de la atrofia muscular mediante un intrincado circuito cerrado de reciclaje llamado recuperación de nitrógeno ureico. A ver, explícanos eso de forma sencilla. En un mamífero normal, el metabolismo de las proteínas genera urea, que es tóxica y debe filtrarse por los riñones para salir en la orina, llevándose agua consigo. Lógico. Dado que el oso no bebe agua ni orina durante meses, retiene esa urea. Su sistema la redirige hacia el tracto intestinal, donde poblaciones de bacterias especializadas en su microbioma secretan enzimas que descomponen esa urea en amoníaco. Espera, el amoníaco también es tóxico, ¿no? Sí, pero el intestino absorbe ese amoníaco de vuelta al torrente sanguíneo, el hígado lo captura y, magia, lo utiliza como materia prima para volver a sintetizar aminoácidos esenciales, especialmente valina y leucina. O sea, están reciclando sus propios residuos tóxicos a través de bacterias intestinales para imprimirse músculo nuevo desde dentro. Exacto, es una planta química autosuficiente. Una planta donde no se desperdicia un solo átomo de nitrógeno. Y además, este proceso les permite generar agua metabólica interna a partir de la descomposición de la grasa, manteniéndose hidratados. Vale, el músculo está salvado. ¿Pero qué pasa con el esqueleto? Es como si en una obra enviaras al equipo de demolición a trabajar todos los días, pero los albañiles están de vacaciones. Me gusta esa imagen. Porque sin la presión física de caminar o cargar peso, las células que destruyen huesos superan a las que lo construyen. La dinámica celular del hueso funciona exactamente con ese equilibrio. Pues bien, los osos alteran esa obra biológica mediante hormonas. Durante el letargo invernal, sus cuerpos disparan la producción de un neuropéptido conocido como CART, que básicamente bloquea y adormece a los osteoclastos. El equipo de demolición celular. Ese mismo. Al mismo tiempo, el organismo del oso suprime una proteína llamada esclerotina, que es la señal que suele detener a los osteoblastos, los albañiles. Ah, o sea, quitan el freno. Máximo. Sus huesos mantienen una densidad casi idéntica a la del verano. Y esto roza lo milagroso cuando recordamos un detalle fundamental sobre las osas hembras. Todo este esfuerzo gigantesco de evitar perder músculo y hueso no ocurre solo mientras duermen plácidamente. Para nada, las hembras de oso negro y pardo gestan, dan a luz y amamantan durante la hibernación. Es que es tela. Sin ingerir una sola caloría, fabrican leche rica en proteínas a partir de sus reservas de grasa y mantienen a un cachorro caliente. Una hembra puede perder hasta una cuarta parte de su peso corporal total en invierno para sacar adelante a su cría sin romper el estado metabólico. Es una demostración de eficiencia metabólica sin precedentes. Totalmente. Pero claro, si este letargo fuera única y exclusivamente una respuesta evolutiva para evitar congelarse o lidiar con paisajes nevados, no tendría sentido encontrarlo cerca del Ecuador, ¿verdad? La geografía nos empuja a buscar esta habilidad en lugares donde el frío no es el problema. Esa fue la premisa que rompió el paradigma. Durante décadas, la zoología asumió que ningún primate ni mamífero tropical tenía motivos para hibernar, hasta que los biólogos que estudiaban los bosques de Madagascar instalaron transmisores térmicos en el lémur enano de cola gruesa. ¿Un lémur? Sí, este pequeño primate excava huecos en los baobabs o se entierra y suprime su metabolismo durante casi 7 meses al año. Lo fascinante es que durante el invierno malgache, las temperaturas en esos escondites pueden superar tranquilamente los 30 grados centígrados. 30 grados. O sea, podrías ir en manga corta mientras un mamífero a tu lado está en hibernación profunda. Esa es la prueba definitiva de que la temperatura externa es secundaria. La hibernación es un cortafuegos contra el colapso energético, una respuesta a la hambruna estacional. Claro, en Madagascar hay una temporada seca tremenda. Exacto, los frutos y los insectos desaparecen. Y si el agujero del árbol no está bien aislado, los datos muestran que la temperatura de su cuerpo fluctúa de forma pasiva junto con el aire, imitando el calor del mediodía y el frescor nocturno, casi como si fuera un reptil. Y a pesar de esas oscilaciones de calor, su metabolismo sigue frenado.
totalmente frenado. Su demanda de oxígeno se mantiene al mínimo. Rompe todas las reglas. Y, bueno, si ya saltamos a otras ramas del árbol de la vida animal, esto empieza a parecer brujería. Dejando a un lado a las aves, que la mayoría no hiberna salvo excepciones como el chotacabras, el verdadero espectáculo extremo está en los ectotermos. Anfibios, reptiles, insectos, aquellos que no pueden generar su propio calor interno. Exacto. Al carecer de un horno interno, experimentan una variante metabólica llamada brumación o diapausa en los insectos. No orquestan un descenso activo de su temperatura como los mamíferos, más bien cuando el ambiente se enfría, esa pérdida de calor fuerza la ralentización de sus procesos bioquímicos y paraliza su actividad enzimática. Siempre me ha parecido que la abrumación de algunas ranas tiene un aire a apocalipsis zombie de bajo nivel. Es una buena forma de verlo. Lo digo en serio, porque ciertos anfibios desarrollan tolerancia total a la congelación. Tienes a la rana de bosque norteamericana que literalmente se convierte en un carámbano de hielo sólido bajo la hojarasca. Su corazón se detiene, no hay actividad cerebral y no respiran. Y luego en primavera se descongelan y vuelven a saltar. Como si nada. Si sus células no estallan por el hielo, ¿cómo evitan el daño que mataría a cualquier otra criatura? Emplean una bioquímica espectacular basada en crioprotectores. Cuando la temperatura de su piel toca el punto de congelación, el hígado bombea cantidades masivas de glucosa y urea al torrente sanguíneo, concentrándolas en el interior de las células vitales para evitar que se congelen por completo. Crean un almíbar dentro de la célula. Exactamente, un almíbar denso. Y simultáneamente producen proteínas nucleadoras de hielo en la sangre que controlan dónde y cómo se forma el hielo en los espacios extracelulares. Además, generan proteínas anticongelantes que impiden que los cristales crezcan hasta formar agujas afiladas. Que perforarían las membranas. Exacto. Por tanto, el agua fuera de las células se congela de forma segura, mientras que los órganos vitales flotan protegidos. Es una maravilla de ingeniería anticongelante. Y ni siquiera se limitan a esquivar el hielo, sino están respirando mientras son un bloque de hielo, también están lidiando con la falta de oxígeno, ¿no? Sí, la resistencia a la anoxia, la falta de oxígeno, es otro pilar de esto. No solo en anfibios, también en entornos marinos. Piensa en el tiburón pintarroja colilarga. Se queda atrapado en pozas de marea someras en los arrecifes australianos. Con el sol pegando fuerte. A medida que el agua se calienta y pierde todo su oxígeno disuelto, el tiburón suprime drásticamente su metabolismo celular, protegiendo las neuronas de la asfixia. Soporta condiciones que causarían daño cerebral letal en otros vertebrados en cuestión de minutos. Pero espera, si estos animales reducen la respiración a niveles casi indetectables, el dióxido de carbono que normalmente exhalarían se va a quedar atrapado en su sangre. Así es. Una acumulación así debería acidificar su plasma y causar toxicidad severa. ¿Están utilizando su propia toxicidad química como un sedante natural? Esa es una deducción brillante. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la evolución aprovecha aparentes desventajas. Se denomina acidosis hipercápnica. Acidosis hipercápnica. Cuando la retención de dióxido de carbono acidifica la sangre, ese cambio de pH inhibe enzimas metabólicas clave. Tanto los mamíferos que hibernan como los reptiles que bruman toleran esta acidez y de hecho dependen de ella para ralentizar la producción de calor. O sea, utilizan el dióxido de carbono, un desecho tóxico como freno de mano bioquímico. Es un caso extraordinario de evolución convergente cruzando barreras filogenéticas. Y claro, toda esta manipulación biológica coordinada cruzando mamíferos, reptiles y anfibios tiene que venir de algún lugar muy profundo en nuestra historia compartida. Si miramos el registro evolutivo, ¿cuándo se encendió este interruptor por primera vez? Las evidencias moleculares y paleontológicas sugieren que este mecanismo tiene raíces que se hunden a unos 252 millones de años en el pasado. Se cree que ya estaba presente en animales como el trinaxodón, un ancestro lejano de los mamíferos, mucho antes de los dinosaurios. 250 millones de años. Estamos hablando de la transición del Pérmico al Triásico, que coincide con la Gran Mortandad. Precisamente, el mayor evento de extinción masiva de la historia del planeta.
un momento donde los recursos eran prácticamente inexistentes. Sobrevivir era un reto diario. La teoría predominante postula que la hibernación evolucionó casi en paralelo con la endotermia, la capacidad de tener sangre caliente. Porque tener sangre caliente es un lujo energético brutal. Claro, necesitas comer constantemente para mantener la estufa encendida. Exacto. Los antepasados de los mamíferos necesitaban una válvula de escape para sobrevivir cuando no podían costear energéticamente esa estufa debido a la falta de alimento. La hibernación fue la salvaguarda evolutiva que hizo posible el surgimiento de los animales de sangre caliente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si todos los mamíferos actuales compartimos ese linaje ancestral que sobrevivió gracias a ese truco, ¿qué nos impide hacerlo a nosotros? Las fuentes médicas que hemos revisado indican que esta pregunta ya no es ciencia ficción. Para nada. La medicina moderna y la biomedicina aeroespacial están invirtiendo muchísimo en desentrañar este mecanismo. El interés gira en torno a unas moléculas conocidas como proteínas desencadenantes de la inducción de la hibernación, o proteínas KITE. ¿Y cómo se obtienen? Antiguamente, extrayendo plasma de osos o marmotas, lo cual era problemático. Hoy, la ciencia biomédica confía en la tecnología de proteínas recombinantes. Los genetistas pueden aislar la secuencia de ADN que codifica esa proteína y transferirla a microorganismos en bioreactores. Para fabricarla en masa. Exacto. Las aplicaciones clínicas son extraordinarias. En cirugía cardiovascular se investiga inyectar análogos de estas proteínas para proteger el tejido del corazón humano durante un infarto. Claro, reduces la necesidad de oxígeno del músculo y minimizas el daño. Igualmente, se busca aplicar esto a órganos para trasplantes, aumentando la ventana de viabilidad de horas a días enteros. Y a escala cósmica, el impacto de inducir esto en un cuerpo humano entero cambiaría la exploración espacial. Completamente. Si logras poner a la tripulación de una misión a Marte en un estado hipometabólico, las matemáticas cambian. Ya no necesitas naves inmensas para almacenar toneladas de comida, agua y oxígeno para 9 meses. El ahorro permitiría naves más ligeras, propulsión más rápida y mejor blindaje contra la radiación, usando cápsulas de letargo individuales. Y lo más asombroso de nuestra inmersión de hoy es que no necesitamos mirar exclusivamente a Marte para ver este fenómeno cerca de nuestra especie. Los documentos antropológicos nos revelan un espejo en nuestro propio pasado prehistórico en Atapuerca. Ese hallazgo es fascinante. Los paleontólogos que analizan huesos humanos en la cima de los huesos con 500.000 de años de antigüedad han encontrado lesiones óseas sistemáticas. Signos de raquitismo y enfermedad renal. Sí, que encajan sorprendentemente bien con los daños asociados a pasar meses inactivos en cavernas oscuras, induciendo estados de letargo estacional para sobrevivir a inviernos glaciales con dietas ínfimas. Y para rematar, hay un registro etnológico fascinante del British Medical Journal a principios del siglo XX. Médicos describieron la práctica de la Lotska en comunidades de campesinos rusos en la región de Pskov. Un ejemplo increíble de supervivencia humana. Tras la primera nevada, viendo que la comida no daría, las familias se reunían alrededor de la estufa, apagaban las luces y entraban en un letargo profundo. Pasaban hasta 6 meses durmiendo, despertando una sola vez al día para comer un poco de pan y beber agua. Es un mecanismo desesperado de supresión metabólica comportamental. Demuestra una plasticidad térmica subestimada en los seres humanos. Bueno, la hibernación, como hemos comprobado a través de todas estas fuentes, no es un mero periodo de sueño prolongado. Es una obra maestra de ingeniería celular. Desde ardillas bajo cero, que despiertan asfixiadas por la falta de sueño, a osos reciclando bacterias para mantener el esqueleto blindado, hasta ranas que se congelan vivas. Esto plantea una pregunta importante con la que debemos despedirnos. Si los humanos de Atapuerca mostraban signos de letargo estacional y si agricultores modernos practicaban la Lotska hace solo un siglo, esto sugiere que la capacidad humana para hibernar no requerirá insertar genes foráneos. Claro, no necesitamos genes de ardilla. Quizás ese complejo panel de control metabólico, forjado durante las grandes extinciones, sea un código oculto que ya reside en nuestro propio ADN, esperando a que la biotecnología encuentre la llave correcta para volver a accionarlo. Es una perspectiva vertiginosa que redibuja nuestra conexión biológica con el planeta y nuestro futuro en el espacio. Estaremos pensando en ello, seguro. Muchísimas gracias por la atención a quienes nos escuchan al acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima inmersión.
Bueno, a ver, si alguien entra a un hospital, la inmensa mayoría de las decisiones de diseño saltan a la vista, ¿verdad? Todo es blanco, de acero inoxidable o con estas superficies lisas por una pura necesidad de higiene. Sí, claro, es un diseño totalmente funcional. Exacto. O, por ejemplo, al pisar una biblioteca, enseguida notas las alfombras gruesas que están diseñadas específicamente para absorber el sonido de los pasos. O sea, el entorno responde a una necesidad humana muy evidente y muy transparente. Ujú. Pero cruzar las puertas de un casino es entrar en una dimensión completamente distinta, donde cada elemento, por diminuto que sea, esconde una intención invisible. Hoy tenemos una inmersión profunda fascinante, basada en un extenso material enciclopédico sobre la historia, el diseño y el impacto global de los casinos. Y la misión de hoy es ir mucho más allá del glamour. Eso es. Más allá de las luces de neón y las alfombras chillanas. Exactamente. Queremos desgranar toda esta maquinaria matemática, psicológica y logística que hace funcionar a estas instituciones. Porque descubrir que la nota musical de una máquina tragaperras, la frecuencia con la que se perfuma el aire o las horas exactas en las que unos dados de plástico van directos a la basura están calculadas con precisión quirúrgica, pues cambia la perspectiva por completo. Totalmente. Es que te cambia la forma de ver estos espacios para siempre. Yo estoy segura de que a quienes nos escuchan les va a volar la cabeza la próxima vez que pisen un casino, aunque sea solo por hacer turismo. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Y creo que lo más curioso es que toda esta mega ingeniería de extracción de riqueza empezó con una palabra totalmente inofensiva. Sí, una palabra que, fíjate, originalmente no tenía la más mínima relación con apostar dinero. La palabra casino es un término de raíz italiana que se deriva simplemente de casa, Una casita. literalmente. En el siglo XIX, si alguien hablaba de un casino, se refería a una pequeña villa de campo o a un pabellón de verano, un edificio en los terrenos de un palacio mayor. El objetivo de estas estructuras era albergar actividades de ocio civilizadas. Ocio de la alta sociedad, supongo. Claro, hablamos de bailes, conciertos de música clásica, tal vez debates cívicos o algún evento deportivo muy ligero. Era un espacio de retiro y socialización totalmente pacífica. No había crupieres ni ruletas. Es que la lingüística es muy curiosa, porque en el italiano moderno parece que el idioma ha mantenido esa especie de dualidad caótica, ¿no? Hoy en día en Italia, si pronuncias la palabra casino sin la tilde en la vocal final, significa referirse a un ambiente increíblemente ruidoso, a un lío tremendo o directamente a un burdel. Un caos total, sí. Exacto. Pero para que la palabra adquiera la respetabilidad legal de una casa de apuestas moderna, requiere esa tilde al final. Casino. Es como que un pequeño golpe de voz cambia toda la legalidad de la noche. Es un matiz brillante. Y de hecho, esa idea original de edificio de reuniones públicas tardó muchísimo tiempo en desaparecer. Las fuentes nos muestran ejemplos históricos de lugares majestuosos bautizados como casinos por su función social. Lugares donde jamás rodó un dado. Ujú. El Casino Catalina en California es un ejemplo clásico. Se erigió cuando las apuestas ya estaban completamente prohibidas en el estado. Ah, ¿y para qué se usaba entonces? Pues funcionaba simplemente como un centro de entretenimiento y de cine. La gente iba allí a ver películas y a bailar, nada de apostar. Ya. Y de hecho, el ejemplo más increíble que he leído en las fuentes es el del casino de Copenhague. En la Dinamarca del siglo XIX, este edificio funcionaba como un teatro inmenso. Y fue justo allí, entre butacas y escenarios, donde se celebraron las reuniones públicas masivas durante la Revolución de 1848. Es un dato histórico alucinante, la verdad. O a Dinamarca, en una monarquía constitucional, de forma pacífica. Pensar que la democracia moderna danesa se fraguó dentro de unas paredes con el letrero de casino en la puerta rompe todos los esquemas de lo que asociamos hoy con esa palabra. Sí, el contraste con la imagen actual que tenemos de Las Vegas o de Macao no podría ser mayor, desde luego. Para encontrar el verdadero puente histórico entre el ocio y el juego organizado, hay que mirar a la Venecia del siglo XVII. El famoso ridotto, ¿verdad? Ese mismo. En 1638, el Gran Consejo Veneciano decidió que el juego callejero durante la temporada de carnaval se les había ido de las manos. Se había vuelto incontrolable. Ya, la gente apostando en cada esquina. Exacto. Así que su solución fue institucionalizarlo. Crearon el ridotto, que era un ala de un palacio destinada específicamente a proporcionar un entorno de juego, pero supervisado por el gobierno. Fíjate que esta metamorfosis tiene un eco clarísimo, o al menos a mí me lo parece,
con la evolución de las grandes plataformas tecnológicas de hoy. ¿Así? ¿En qué sentido? Pues a ver, las redes sociales empezaron como pequeños clubes virtuales inofensivos para charlar y conectar con amigos en la universidad. Y los primeros casinos, desde este Ridotto veneciano hasta los salones de madera del salvaje oeste en Estados Unidos, eran lugares de paso para socializar. Lugares de encuentro. Claro, pero en el momento en que alguien se dio cuenta del inmenso potencial económico de retener la atención y el dinero de los asistentes, pues el modelo se monetizó de forma súper agresiva hasta convertirse en esta gigantesca industria extractiva corporativa que conocemos hoy. Lo fascinante aquí es que los gobiernos han chocado contra la eficiencia de esa monetización desde el primerísimo día. El gobierno veneciano creó el Ridotto creyendo que podría domesticar el juego. No, controlarlo. Ya. Pues un siglo después, en 1774, tuvieron que clausurarlo presa del pánico absoluto. La maquinaria de apuestas funcionaba tan, pero tan bien, que estaba arruinando sistemáticamente a las familias de la nobleza local. Madre mía, se estaban arruinando a sí mismos. Literalmente estaban destruyendo su propia base de poder económico. Y ese ciclo de legalización ingenua, impacto económico destructivo y luego prohibición radical se ha repetido incontables veces en la historia. Como ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, hasta que el estado de Nevada rompió la baraja y lo legalizó definitivamente en 1931. A ver, si el Ridotto fue capaz de vaciar los bolsillos de la élite veneciana de forma tan devastadora, la matemática detrás de las mesas tuvo que ser implacable. ¿Cómo se asegura realmente un casino de que la riqueza fluya siempre en una sola dirección? Porque mucha gente sigue pensando que ganar o perder es una cuestión de rachas, o de tener un croupier con mala mano esta noche. Esa es la gran ilusión, y está muy extendida. Pero la rentabilidad de un casino no depende de la suerte para nada. Depende de lo que estadísticamente se conoce como valor esperado negativo, o en el argot del sector, la ventaja de la casa. El famoso house edge. El house edge, claro. Todos los juegos de azar están diseñados con un fallo matemático intencionado en contra del jugador. Siempre. Pensemos en la mecánica de la ruleta europea clásica para visualizarlo más fácil. A ver. La rueda tiene números del 1 al 36. Si alguien pone una ficha en un número y la bola cae ahí, el croupier le paga 35-1. Hasta ahí, pues la lógica humana te dice que es un trato justo, ¿no? Hay 36 números, el premio es de 35 veces lo apostado más tu ficha. Parece un juego equilibrado. Parece equilibrado hasta que miras el tapete y ves el jero verde. Esa es la trampa invisible. En realidad no hay 36 casillas, hay 37. Claro, el cero lo cambia todo. Exacto. La probabilidad real de ganar es un entre 37. Pero el casino obstinadamente paga como si fueran 36. Este pequeño margen matemático del cero verde significa que, en cada tirada, el casino retiene un porcentaje ínfimo de todo el dinero sobre la mesa. O sea, da igual si alguien tiene una racha increíble y gana una fortuna una noche. Da absolutamente igual. A largo plazo, las rachas de buena suerte individuales no importan en absoluto. El cero verde es el motor silencioso que paga la factura de la electricidad, los sueldos y la construcción de esos megahoteles de lujo. Es que es una sangría invisible. Y en las máquinas tragaperras que hoy por hoy dominan abrumadoramente las salas de juego en todo el mundo, imagino que la matemática es aún más opaca. Muchísimo más. Porque hay un microprocesador decidiendo el llamado payout, ¿no? El porcentaje de retorno. Pero lo que resulta verdaderamente perturbador de las tragaperras no es solo ese algoritmo matemático, sino el diseño sensorial que lo envuelve todo. El material de nuestra inmersión de hoy incluye un estudio de la antropóloga Natasha Dow-Schul, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un estudio interesantísimo, por cierto. Muy revelador. Ella investigó el trabajo de los directores de audio de empresas como Silicon Gaming y descubrió que afinan los sonidos de las máquinas para que resuenen específicamente en el tono musical de Do mayor. O sea, ¿qué tiene el Do mayor para que los ingenieros de sonido lo elijan tan deliberadamente? Pues mira, el Do mayor es una nota que el cerebro humano procesa de forma natural como universalmente agradable y armónica. Los diseñadores acústicos hicieron un muestreo detallado de todo el ruido de fondo caótico de un casino típico. Ya me imagino, monedas cayendo, gente hablando a gritos, alarmas sonando. Todo ese caos, exacto. Y descubrieron que integrar el sonido de los rodillos girando y las musiquitas de los premios en la nota de Do permitía que la máquina destacara lo suficiente para atraer la atención, pero sin generar ninguna disonancia con el entorno. Se crea como un paisaje sonoro continuo y súper envolvente.
O sea, que no te sature. Claro, el objetivo no es alterar al jugador con estridencias que le hagan sentir incómodo, sino sumergirlo en una especie de trance relajante para que el tiempo pase totalmente desapercibido frente a la pantalla. Y aquí es donde se pone realmente interesante, de verdad. Porque si manipular el entorno auditivo ya parece ciencia ficción, el control del aire que se respira roza la manipulación química directa. El estudio de los olores. Exacto. Un estudio del investigador Alan Hirsch en Las Vegas demostró el impacto directo de los olores en las ganancias del casino. Introdujeron una fragancia agradable, muy sutil y no identificable cerca de un grupo específico de máquinas tragaperras. Ujú. Y el resultado no fue que la gente sonriera más o estuviera de mejor humor, no. El resultado fue un aumento del 50% en los ingresos diarios generados por esas máquinas concretas. 50% más de dinero apostado simplemente por cambiar el olor del ambiente. Es una cifra brutal, ¿sí? Te vuela la cabeza. ¿Qué mecanismo mental activa un olor para provocar que alguien apueste la mitad de su sueldo con esa rapidez? Bueno, Hirsch planteó la hipótesis de que este aroma específico operaba casi a un nivel instintivo, actuando de forma muy similar a un afrodisíaco. Los estímulos olfativos van directamente al sistema límbico del cerebro. Que es la parte más primaria, ¿no? Exacto. Es la zona que procesa las emociones primarias y la memoria. Y lo más importante es que se salta en gran medida el filtro lógico de la corteza prefrontal. Al sentirse envueltos en este aroma tan placentero, se reducía drásticamente la aversión al riesgo de los jugadores. O sea, perdían el miedo a perder dinero. Eso es. La fragancia inducía un estado de desinhibición total, llevando a un patrón de apuestas mucho más agresivo y prolongado. El aire mismo estaba diseñado por ingenieros para relajar las defensas financieras del cerebro. Madre mía. Escuchando esto, la imagen que me viene a la mente ya no es la de un glamuroso salón de la era dorada de Hollywood con gente en smoking. Un casino moderno opera exactamente igual que una planta carnívora hiperdesarrollada. Es una gran analogía. Es que el néctar que utiliza para atraer y adormecer a la presa son esos aromas dulzones en el aire y esa vibración relajante del do mayor. Y una vez que el entorno te convence para quedarte quieto y muy cómodo en el asiento, los jugos digestivos de la planta entran en acción. Y esos jugos son la implacable ventaja matemática del cero verde. Total y absolutamente calculada desde que entras. El ambiente anestesia tu juicio, mientras la estadística extrae los fondos. O sea, la trampa ya está cerrada detrás de las puertas correderas de cristal. Y es evidente que un modelo de extracción económica tan increíblemente eficiente no se iba a quedar confinado en el desierto de Nevada para siempre. Imposible. Toda esta maquinaria psicológica y matemática se empaquetó y se exportó a nivel global. Pero su expansión ha revelado enclaves con unas implicaciones geopolíticas alucinantes. Hoy por hoy, el verdadero gigante ya no es Las Vegas. Ni se le acerca, fíjate. El mercado asiático domina la industria con mano de hierro en la actualidad. Macao genera unos ingresos que hacen palidecer a los de Nevada, estableciéndose como el epicentro mundial indiscutible del juego. Sí, y Singapur también, ¿verdad? Claro, con proyectos faraónicos como el Marina Bay Sands. Su construcción requirió una inversión de 6.800 millones de dólares. Eso demuestra la escala monumental del negocio en Asia. Sin embargo, para encontrar las historias donde los casinos se entrelazan con los secretos de Estado, hay que mirar al mapa europeo. ¡Ay, esto me encanta! Específicamente a anomalías geográficas como Campione d'Italia. La historia de Campione d'Italia parece descartada del guión de una película de espías por resultar demasiado extravagante. Hablamos del casino más grande de toda Europa, pero está construido en un diminuto enclave soberano italiano que está físicamente incrustado en su totalidad dentro del territorio de Suiza. Una rareza geográfica total. Y los cimientos de este edificio no se pusieron precisamente para atraer a turistas con ganas de beber champán, ¿a que no? Para nada. Se inauguró en 1917, justo en medio de la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Su creación fue una directriz muy calculada para establecer un terreno neutral donde los diplomáticos e intermediarios extranjeros pudieran reunirse tranquilamente. Una tapadera perfecta. Exacto. En la práctica, era una inmensa trampa de miel. Un proyecto de inteligencia militar diseñado exclusivamente para vigilar conversaciones, interceptar información súper-sensible y observar el flujo de dinero entre diferentes actores internacionales, todo bajo el disfraz inofensivo de las mesas de ruleta. Utilizar a los crupieres como recolectores de inteligencia. Es que es brillante.
Pero lo que resulta aún más asombroso es el impacto económico residual que este leviatán de hormigón tiene hoy sobre ese mismo pedazo de tierra. Las fuentes indican que los ingresos del casino de Campione son tan masivos que logran mantener financieramente a todo el municipio. Así es. O sea, ¿me estás diciendo que los impuestos municipales, el alumbrado público y la infraestructura de toda una localidad se pagan íntegramente con el dinero que pierde la gente en las mesas de blackjack? Completamente. Los residentes locales han disfrutado históricamente de una exención de impuestos municipales gracias a la maquinaria del casino. Que todo un municipio viva de esto tiene tela. Ya te digo. Pero es que este rol de los casinos como epicentros de intriga política en Europa tiene otro capítulo igual de espectacular en Portugal, con el Casino Estoril. Hoy en día sigue siendo el casino más grande del continente en cuanto a capacidad operativa física. Ujú. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad oficial de Portugal convirtió a Estoril en un hervidero de agentes de inteligencia de ambos bandos, familias reales exiliadas que intentaban mantener su estatus de vida y aventureros internacionales haciendo todo tipo de negocios en la sombra. Un ambiente súper cargado de tensión, humo de cigarrillos y secretos de Estado. Y fue exactamente en ese ecosistema tan denso del Casino Estoril donde un oficial de la inteligencia naval británica llamado Ian Fleming pasó varias noches observando a espías rivales jugar fuertes sumas en las mesas de baccarat. El mismísimo Ian Fleming. Sí. Y esa experiencia directa fue la semilla que germinó en la novela Casino Royale y, por tanto, en el nacimiento de James Bond. Es que todo esto conecta muy bien con el mítico Casino de Montecarlo en Mónaco, que es otro símbolo indisoluble de la saga Bond y de la realeza europea. Y que, por cierto, es famoso además por inspirar aquella canción popular del siglo XIX sobre Charles Wells, el hombre que supuestamente rompió la banca utilizando ganancias previas de forma fraudulenta. Bueno, pero aquí hay una contradicción monumental en toda esta historia de riqueza y espías que estamos contando. Si poseer uno de estos recintos es tan ridículamente lucrativo como para eliminar los impuestos de un pueblo entero o financiar operaciones de espionaje encubiertas, ¿por qué hay países que legislan para prohibir estrictamente que sus propios ciudadanos puedan entrar a jugar? Es una excelente pregunta. Si conectamos esto con el panorama general de la macroeconomía, vemos el dilema clásico de muchísimos gobiernos frente a estas industrias extractivas. Las autoridades desean desesperadamente el flujo de capital extranjero, claro. Y los impuestos que generan. Y la recaudación fiscal masiva, por supuesto. Pero al mismo tiempo, entienden que debido a la ventaja matemática implacable que hemos comentado antes, estos lugares son motores de destrucción de riqueza local. Quieren el dinero del turista, no la bancarrota de su población residente. Y el caso de Vietnam es un ejemplo de manual para ilustrar esto. ¿Y cómo funciona exactamente la ley allí? Pues mira, durante muchos años, el gobierno vietnamita autorizó la construcción de resorts y casinos de lujo, pero estableciendo un control fronterizo muy estricto en la propia puerta. Solo los titulares de un pasaporte extranjero podían entrar. Un ciudadano vietnamita tenía prohibido legalmente apostar en su propio país. ¡Wow! Eso es muy extremo. Lo es, y lo que esto generó inevitablemente fue la proliferación de redes de juego clandestino e ilegal por todas partes. Recientemente se ha abierto un fuerte debate político sobre levantar esta prohibición para los locales, buscando retener ese capital dentro del país e impulsar el empleo. Es una balanza perpetua entre incentivar la economía a gran escala y tratar de contener los daños colaterales a nivel social. Ya, es un arma de doble filo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel logístico? Porque mantener este equilibrio increíblemente delicado entre atraer masas inmensas de dinero en efectivo y tratar de evitar que el entorno colapse por completo requiere una infraestructura operativa gigantesca. Hablamos de gestionar la criminalidad, de proteger bóvedas llenas de millones de dólares físicos y, algo que rara vez cruza la mente de nadie frente a una tragaperras, sostener un desgaste medioambiental que resulta verdaderamente insólito. Sí, la infraestructura de seguridad en particular ha sufrido una transformación digna de estudio. En la época temprana de la expansión en Las Vegas, las operaciones estaban controladas directamente por familias de la mafia estadounidense. Típico de las películas de Scorsese, claro. Exacto. Y en los primeros días de Macao, la influencia de los sindicatos de las tríadas era innegable. Para lavar su imagen pública y proteger las ganancias ante los reguladores estatales, la industria tuvo que invertir miles de millones en pacificar sus recintos. Pasaron de la intimidación física en los callejones a la vigilancia tecnológica más extrema. Así nació el concepto del ojo en el cielo. ¿El ojo en el cielo?
Sí, son estas pasarelas secretas de cristal unidireccional que están instaladas en los techos, justo sobre las zonas de juego. Desde ahí arriba vigilaban todo. Ya, pero la modernización definitiva de eso llegó a finales de los 80, según el artículo. El hito técnico fue la inauguración del Hotel Mirage en 1989, que estableció el estándar contemporáneo al implementar sistemas de cámaras grabando absolutamente cada ángulo de cada mesa a tiempo completo. Una locura de cables y monitores para la época. Ya te digo. Pero incluso con esa red de vigilancia omnipresente, que vamos, ríete tú de una base militar, la controversia sobre el impacto delictivo no desaparece. Leyendo los informes policiales de diferentes zonas, se subraya constantemente que la incidencia de crímenes como robos o asaltos a menudo se duplica o incluso se triplica en los 3 años posteriores a la construcción de un nuevo megacasino en la ciudad. Y esto plantea una pregunta crucial sobre cómo interpretamos los datos y cómo se puede manipular una narrativa con estadísticas incompletas. Los investigadores académicos han publicado advertencias muy severas sobre esa supuesta explosión de criminalidad. Señalan que la metodología de esos estudios policiales o económicos locales tiene un fallo estructural enorme respecto al tamaño de la población. Claro, el problema está en el denominador de la ecuación estadística, que siempre se olvida. Si evalúas el impacto en una pequeña ciudad de, no sé, 5.000 habitantes, que de repente recibe a 50.000 turistas cada fin de semana, atraídos por el nuevo resort, pues es lógico que el número absoluto de carteristas y altercados aumente. Evidentemente, hay más delitos en números enteros. Porque hay 10 veces más gente en las calles. Pero si calculas la tasa de delitos por cada 1.000 personas, incluyendo a esa población flotante de turistas, es muy probable que la criminalidad real per cápita no haya subido en absoluto o incluso haya bajado debido al aumento masivo de la seguridad privada del propio casino. Señalar que el crimen se triplica sin mencionar el volumen de nuevos visitantes es leer las métricas con un solo ojo. Es un sesgo metodológico muy común y hay que tener cuidado. Sin embargo, en medio de todas estas sombras estadísticas, hay datos contundentes que no dependen de la interpretación. Y son los que reflejan la inmensa maquinaria física y el brutal costo medioambiental que exige el funcionamiento diario de estos lugares. La paranoia constante por evitar cualquier tipo de trampa, manipulación o incluso un desgaste imperceptible que pudiera dar una microventaja a un jugador profesional ha llevado la logística del recambio a unos extremos que rozan lo absurdo. Totalmente absurdos. Las barajas de cartas en las mesas de póker de alto nivel se sacan de su envoltorio, se utilizan, se perforan por seguridad y se destruyen en un ciclo de vida que dura entre 2 y 4 horas. 2 horas para una baraja. Y los dados transparentes de precisión, que están calibrados al milímetro para garantizar un giro perfecto, se retiran del juego aproximadamente cada 8 horas de uso. Es que el volumen es tan desproporcionado que la industria de los casinos es responsable, a nivel global, de generar cerca del 70% de todos los desechos mundiales de cubiletes y dados de plástico. El 70%. Es un flujo constante de material sintético desechado en perfecto estado. ¡Qué barbaridad! Y la huella de carbono se vuelve verdaderamente alarmante cuando pasamos de los objetos pequeños a la tecnología pesada. Claro, las máquinas. Los ciclos de sustitución de las grandes máquinas tragaperras y los terminales de apuestas electrónicas se han desplomado por completo. Hace 1 o 2 décadas, el armatoste físico duraba en la sala unos 5 o 6 años. Ahora, la urgencia de integrar interactividad en realidad virtual, adaptar los sistemas para permitir liquidaciones financieras instantáneas mediante blockchain y todo eso. Y las actualizaciones para cumplir normativas. Exacto, el hardware para cumplir con las últimas regulaciones contra el lavado de dinero ha reducido la vida útil a unos 3 o 4 años escasos. Y el resultado directo de esta aceleración tecnológica es la generación de unas 100.000 unidades masivas de chatarra electrónica al año. Y ojo, no hablamos de teléfonos móviles pequeñitos. No. Son muebles enormes de metal pesado, pantallas repletas de elementos súper tóxicos como plomo y mercurio, y unas carcasas construidas con plásticos duros tradicionales que requieren unos 500 años para empezar a degradarse en un vertedero. Resulta paradójico, pensar en el esfuerzo que hacemos como sociedad en la cocina de nuestras casas, separando religiosamente el envase de yogur para reciclar en el contenedor amarillo, mientras a pocos kilómetros una industria desecha anualmente toneladas de maquinaria pesada y plásticos de un solo uso, por el simple hecho de que unos naipes tienen más de 2 horas de antigüedad.
Hay un enorme coste material bajo las luces parpadeantes que financian la ilusión del azar. Es una contradicción brutal de nuestra época. Totalmente. Aunque entre todo este modelo extractivo, centrado exclusivamente en el beneficio financiero, surge un contrapunto ético que parece un fallo en la matriz de la industria mundial, ¿verdad? Sí, es un caso excepcional que desafía toda la lógica corporativa de la que hemos estado hablando. En Finlandia, opera el casino Helsinki y mantiene un modelo de negocio que es único en su especie. ¿Cómo funciona? Pues funciona con los mismos juegos y la misma matemática que garantiza beneficios, la misma ventaja de la casa. Pero es propiedad estatal y destina el 100% de sus ingresos netos a financiar proyectos de caridad, hospitales locales e iniciativas de salud pública. ¿Qué fuerte? Es la única gran instalación en el mundo que utiliza esta implacable máquina de extracción de valor esperado negativo exclusivamente para redistribuir la riqueza hacia causas benéficas. Lo que demuestra que, al final, las matemáticas y la infraestructura son solo herramientas. El fin último depende de quién controla el interruptor y decida a dónde va el dinero. Bueno, pues ha sido un viaje súper revelador el de hoy. Hemos visto cómo una palabra pasó de designar un pequeño pabellón de verano a definir centros neurálgicos de la economía global. Hemos descubierto que la manipulación es multisensorial, utilizando el tono musical de do mayor y fragancias diseñadas para apagar el pensamiento analítico. Y hemos recorrido enclaves de espionaje europeos disfrazados de salones de juego, desvelando además esa absurda cantidad de chatarra electrónica que requiere sostener todo este espejismo de fortuna. Una red compleja donde la psicología humana, el cálculo estadístico puro y el diseño ambiental trabajan juntos para alterar nuestra percepción del riesgo. Y precisamente tomando como base ese control ambiental tan sofisticado del que hemos hablado, hay un último pensamiento para cerrar el círculo de esta inmersión profunda. Si nos detenemos a reflexionar un momento, hemos hablado de que hoy en día, en recintos físicos construidos con ladrillo y acero, los diseñadores acústicos y los ingenieros químicos son capaces de emitir frecuencias sonoras específicas y liberar aromas sintéticos en el aire para alterar físicamente nuestro nivel de desinhibición y aumentar sus ingresos un 50%. En el mundo real. Exacto. Están condicionados por las leyes físicas, la gravedad y las normativas locales de cada gobierno. Pero con la aceleración brutal que estamos viendo hacia los cascos inmersivos y la tecnología áptica, ¿qué pasará cuando toda la experiencia abandone el espacio físico? En un casino en el metaverso de realidad virtual, los operadores no tendrán que camuflar el sonido de las monedas cayendo. Podrán manipular directamente cada píxel que ilumina tus ojos, aislar a cualquiera en una burbuja de sonido espacial perfectamente afinada y alterar la percepción del tiempo sin los límites arquitectónicos del mundo real. Sin ventanas, sin relojes y sin paredes. Si una simple fragancia en el aire de Las Vegas puede doblegar el sentido común de miles de personas, la capacidad de persuasión que nos espera en mundos digitales sin fronteras, mundos diseñados desde su código fuente más profundo para que jamás desees desconectarte, es un horizonte que merece nuestra máxima atención. Un futuro donde, quizá, la ventaja de la casa sea absoluta. Pensemos por un momento en un domingo por la tarde cualquiera. Alguien está limpiando el trastero y de repente se encuentra con un viejo libro de historia del instituto. El típico manual enorme y pesado, ¿no? Exacto, uno de esos llenos de polvo. Y ahí está, un capítulo larguísimo y dramático titulado La Guerra Fría. Le echas un vistazo, bajas al salón, enciendes la tele o miras el móvil y ¡pum! Ves exactamente esas mismas dos palabras parpadeando en los titulares de hoy. Ya, es que es como si el término hubiera saltado del papel amarillento directamente a nuestras pantallas. Y da escalofríos, la verdad. Totalmente. Esa sensación constante de que, bueno, la historia no se repite exactamente igual, pero rima. Y rima con una fuerza que asusta un poco. Por eso estamos hoy aquí,
para desgranar toda esta montaña de información. Y vaya tela de montaña, porque hoy hacemos un análisis a fondo de un informe inmenso actualizado hasta mayo de 2026 sobre este concepto de la Segunda Guerra Fría. Que se dice pronto. Sí, la misión de hoy es entender si el mundo actual está viviendo una secuela directa del siglo XX o si, por el contrario, estamos ante un juego completamente distinto, con unas reglas nuevas que casi ni comprendemos. Claro, es que el escenario ha cambiado muchísimo. Pero, a ver, antes de meternos en el barro, tengo que hacer una pausa importante. Como en estos documentos aparecen nombres de líderes actuales, o sea, desde Joe Biden y Donald Trump hasta Vladimir Putin, Xi Jinping o Lula da Silva. Nombres que no dejan indiferente a nadie, desde luego. Exacto. Por eso quiero dejar algo clarísimo desde el minuto 1 para la audiencia. Hoy venimos con la lupa de analistas, no con la camiseta de ningún equipo político. Ajá. No respaldamos ninguna de las visiones ideológicas que aparecen en estos textos, ni de izquierdas ni de derechas. Nuestra única labor es informar de manera imparcial, exponer los datos tal cual están documentados y, bueno, entender los hechos sin tomar partido. Es que es la única forma de hacer este análisis, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por la simpatía o la antipatía hacia un líder político concreto, nos perdemos la foto general por completo. Sí, la perspectiva se esfuma. Y te aseguro que la foto general que muestran las fuentes es de todo menos sencilla. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, porque ver cómo un término que parecía enterrado bajo los escombros del muro de Berlín vuelve a ser el pan de cada día de los diplomáticos es de locos. Ya ves. A mí, sinceramente, a veces me suena a una estrategia de marketing perezosa por parte de los medios. O sea, es esto como cuando a cualquier escándalo le añaden el sufijo «gate» para que suene súper importante. Ya, el típico truco. Claro, ¿es realmente una guerra fría o solo una etiqueta fácil para vender periódicos? Pues, a ver, ojalá fuera solo una cuestión de marketing. Es verdad que hay voces críticas que piensan exactamente como tú. De hecho, los datos recogen la postura de Stephen Lamy y Robert English, dos profesores de la Universidad del Sur de California. Ajá, ¿y qué decían ellos? Pues allá por 2019 argumentaban precisamente eso, que hablar de una nueva guerra fría es un truco. O sea, una distracción monumental para evitar que la opinión pública se centre en problemas reales. Claro, problemas como el cambio climático o la pobreza extrema, ¿no? Exactamente. O la desigualdad global. Es que, digamos, es mucho más fácil señalar a un villano al otro lado del océano que ponerse a reformar todo el sistema energético mundial. Hombre, desde luego. Vende más una amenaza externa. Pero lo fascinante aquí es cómo el uso del término fue evolucionando. Dejó de ser solo una exageración periodística para llenarse de contenido real. Y para entender este caos actual, hay que observar quién lo vio venir primero. Vale, ¿y de qué año estamos hablando? Tenemos que irnos a mayo de 1998. Hay una predicción de George Kennan que, leída hoy, pone los pelos de punta. Espera. 1998. Pero a ver, si ahí faltaban años para el 11 de septiembre, y Rusia estaba en la lona, lidiando con una crisis económica brutal. Sí. Hablar de Guerra Fría en esa época debía sonar a chiste. Pues en ese momento de supuesta hegemonía pacífica, George Kennan, que fue uno de los diplomáticos estadounidenses clave en contener a la Unión Soviética, analizó una votación del Senado de su país. Ujú. Se estaba votando expandir la OTAN para incluir a Polonia, Hungría y la República Checa. Y Kennan fue tajante. Dijo literalmente que esa expansión sería el comienzo de una nueva guerra fría. Madre mía, vaya puntería tuvo el hombre. Totalmente. Advirtió que los rusos reaccionarían de forma adversa y que eso cambiaría sus políticas para siempre. Ya, pero aunque Kennan lo veía venir tan pronto, el mundo ha cambiado en barbaridades el 98. O sea, la Guerra Fría original era súper fácil de entender. Dos superpotencias y el mundo dividido por la mitad. Exacto. Estados Unidos y la Unión Soviética, y ya está. Pero lo de hoy parece un rompecabezas multilateral donde todo el mundo comercia con todo el mundo. Y justo ese es el matiz clave. El tablero ya no es bipolar. Fíjate en cómo explican las fuentes el punto de inflexión en Asia, alrededor de 2016. A ver, cuéntame. Estados Unidos decide desplegar un sistema antimisiles llamado THAAD en Corea del Sur. Sobre el papel, y según la versión de Washington, era puramente defensivo, para proteger a Seúl de los misiles de Corea del Norte. Claro, suena razonable. Pero intuyo que a China y a Rusia no les haría ninguna gracia tener un sistema estadounidense justo en la puerta de su casa. Ninguna gracia.
Y el problema no eran los misiles en sí, sino la física del radar. El radar de banda X que usa ese sistema es tan increíblemente potente que su alcance penetra a fondo en el espacio aéreo soberano de China. Y también en el extremo oriente de Rusia. Vale, ya entiendo el mecanismo. O sea, no es solo que pongas un escudo, es que acabas de instalar un telescopio gigante para mirar el patio interior del vecino las 24 horas. Exacto. Les anulas el factor sorpresa de cualquier movimiento militar dentro de sus propias fronteras. Les quitas la capacidad de disuasión. Ya veo. Y por eso, sumado a otras disputas en el mar de la China meridional, los medios y diplomáticos chinos empiezan a adoptar formalmente el término Nueva Guerra Fría. Sienten que Occidente intenta acercarlos. Bueno, me convences de que no es solo semántica. Pero si dejamos de lado los radares y la diplomacia y buscamos dónde se materializó todo esto con botas sobre el terreno, el mapa nos arrastra inevitablemente a la frontera este de Europa. A Rusia, claro. Exacto. Porque allí la cosa dejó de ser fría hace mucho tiempo. Sí, si trazamos la línea temporal desde los informes, el punto de no retorno es 2014. El año de Crimea. Eso es. Mientras algunos en Occidente dudaban, la anexión de Crimea por parte de Rusia fue el inicio oficial para expertos como Robert Legbold o el mismísimo Mikhail Gorbachev. Claro, y aquello fue solo el aperitivo de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Ajá. Y lo preocupante es que, según los datos hasta mayo de 2026, esto no tiene frenos. Llegamos a julio de 2024, Estados Unidos planea desplegar misiles en Alemania y Putin avisa de una crisis al estilo Guerra Fría. Pero hay un dato en las fuentes que me parece un salto mortal. En octubre de 2025... Sí, las declaraciones de María Zakharova. Exacto, la portavoz rusa. Dice públicamente que ya no es una guerra fría, sino que el conflicto se ha vuelto ardiente. Esa palabra, ardiente, no me parece un desliz casual. No, no lo es. Y si conectamos esto con el panorama general, cobra mucho sentido al leer al analista militar polaco Stanisław Koceye en sus textos de 2024. ¿Y qué argumenta Kocey? Él explica que esta guerra utiliza tácticas híbridas en lo que llaman la zona gris. Porque claro, si Rusia lanzara un ataque convencional contra la OTAN... Se activa el artículo 5 y tenemos la Tercera Guerra Mundial en 10 minutos. Exactamente. Así que en lugar de tanques directos, operan en esa zona gris. Hablamos de sabotaje de infraestructuras, ciberataques, campañas de desinformación y algo muy retorcido, la migración armada. Espera, frena un momento. Migración armada. Eso suena a ciencia ficción distópica. ¿Cómo funciona? Consiste en que un Estado facilita vuelos para miles de migrantes desde terceros países y luego los empuja físicamente hacia la frontera de un país europeo rival. Madre mía. No disparan una bala, pero provocan una crisis política y humanitaria brutal que desestabiliza al otro gobierno desde dentro. Es como torturar a alguien sin dejarle marcas para que no pueda denunciarlo. Y hay una cita del historiador Anthony Beevor que me dejó helado. La del respeto diplomático. Esa misma. Beevor señala que esta época es mucho más aterradora que la anterior, porque hoy hay una falta de respeto total por los acuerdos diplomáticos. O sea, en el siglo XX había teléfonos rojos y reglas no escritas. Sí, unos límites claros para evitar el apocalipsis. Claro. Pero hoy esas reglas parecen haber saltado por los aires. Y ojo, que esto no es solo un debate para académicos de sillón. Estas tácticas híbridas alteran la vida de quienes nos escuchan. Desde luego, impactan el día a día. Piensa en la locura de los precios. La dependencia energética de Europa no era solo a quién le compramos el gas, era una soga que alguien decidió tensar. De repente, la inseguridad y la inflación se cuelan en la cocina de cada casa. Así de cruda es la realidad en el frente europeo. Pero, a ver, mientras Europa lidia con este conflicto físico y táctico, el documento nos pide mirar al otro lado del mundo, al Pacífico. Ah, pasamos de Rusia al verdadero peso pesado de la sala, China. Exacto, porque allí se libra una batalla más silenciosa, pero con consecuencias económicas sísmicas. Y para entender este divorcio imposible, hay que ver la evolución en Estados Unidos. A través de los distintos presidentes, ¿no? Sí, desde el primer mandato de Trump, donde la guerra se trasladó al comercio y la tecnología con aranceles, luego llega Biden y hay un intento de hablar de coexistencia pacífica. Bueno, coexistencia pacífica de cara a la galería. Totalmente, porque en la práctica, Biden firma el pacto AUKUS y frena en seco el sector tecnológico chino bloqueando los semiconductores. Y luego llegamos a 2026 en el segundo mandato de Trump. Sí, y ahí la dinámica vuelve a girar.
Los datos muestran que Trump ya no enmarca a China tanto como un rival ideológico comunista, sino como un competidor económico despiadado. Ajá. E incluso aprieta a sus propios aliados exigiendo a la OTAN que paguen el 5% de su PIB. Todo es pura transacción. Y aquí es donde la relación se vuelve casi surrealista. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Yo tengo una analogía para esto. La relación entre Estados Unidos y China es como un divorcio caótico, súper tóxico, donde la pareja, desgraciadamente, todavía tiene que dirigir una empresa familiar multimillonaria todos los días. Me parece una comparación perfecta, porque a diferencia de la Unión Soviética, que funcionaba casi por su cuenta, Estados Unidos y China están fusionados económicamente. Y es que no se pueden separar sin hundir la empresa. Y ahí plantea una dura advertencia el columnista Thomas Black. En marzo de 2026, Black señala que China tiene una base industrial muchísimo más desarrollada que la antigua Unión Soviética. Claro, es la fábrica del mundo. Exacto. Lo que hace que esta competencia sea potencialmente más peligrosa, sobre todo porque la base industrial de Estados Unidos se ha vaciado durante décadas. O sea, han deslocalizado tanto que ahora no tienen músculo para competir haciendo cosas físicas, y me imagino que el resto del mundo no está ciego ante esto. Para nada. El sur global reacciona. Las fuentes destacan al presidente brasileño Lula da Silva en 2026. ¿Y qué postura tomó? Exigió un trato igualitario y rechazó de plano ser arrastrado a una nueva guerra fría. Los países emergentes no quieren verse obligados a elegir bando. Es lógico. Quieren hacer negocios con todos. Bueno, habiendo explorado tanto el frente ruso como el chino, creo que es imperativo poner ambas guerras frías cara a cara, la primera contra la segunda. Para entender la verdadera magnitud de lo que vivimos. Exacto. El historiador Niall Ferguson resume las diferencias de manera brillante. La primera diferencia es que los roles se han invertido. Sí, ahora China es el socio principal, el gigante de la ecuación, y Rusia ha pasado a ser el socio menor. En el siglo XX era justo al revés. Y la segunda diferencia fundamental es el mapa. En la Primera Guerra Fría, la Guerra Caliente, donde la gente moría de verdad en trincheras, ocurrió en Asia, en Corea, en Vietnam. Claro. Y sin embargo, en esta Segunda Guerra Fría, el primer conflicto ardiente masivo ha estallado en el corazón de Europa. Las tornas geográficas se han invertido por completo. Esto plantea una pregunta importantísima. Todo este nuevo mundo, ¿a qué precio nos va a salir? Pues prepárate para los números, porque aquí entra la brutal advertencia de Gita Gopinath, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional a finales de 2023. A ver, dame la cifra. Gopinath advirtió que la fragmentación del mundo en dos bloques herméticos, o sea, Estados Unidos y Europa por un lado y China y Rusia por otro, podría destruir hasta 7 billones de dólares de la economía global. Espera. 7 billones con B. Con B de barbaridad. 7 billones por la simple pérdida del comercio abierto y la ruptura de las cadenas de suministro. Madre mía. O sea, el campo de batalla ha mutado de una forma brutal. Ya no se trata solo de contar ojivas nucleares en un silo. No, ahora el control es mucho más sutil. La disuasión se basa en controlar las redes digitales y las cadenas de producción. Hay un estudio de Brett L. Carter sobre la influencia de China en África que lo deja clarísimo. Ajá, el tema de las infraestructuras, ¿verdad? Sí. No están mandando tanques a África, están construyendo carreteras, controlando puertos y tendiendo cables de fibra óptica. Quien controla el servidor controla el terreno. Exactamente. Es una guerra de infraestructuras puras y duras. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos, hemos pasado de las predicciones solitarias de Keenan en los 90 sobre la OTAN a un mundo total y absolutamente polarizado en 2026. Un cambio radical. Hemos visto las tácticas híbridas y la zona gris rusa. Hemos analizado ese enredo industrial casi tóxico entre China y Estados Unidos, y sobre todo cómo intentar separar esos bloques podría costarle billones a la economía mundial. Todo, repito, ciñéndonos estrictamente a los datos analizados hoy. Ha sido un viaje bastante intenso, desde luego. Sin duda. Pero, ¿sabes? Antes de cerrar, me gustaría lanzar una última reflexión. Algo para que la audiencia le dé una vuelta por su cuenta. Claro, dispara. A ver, si la Primera Guerra Fría estuvo definida y contenida por la amenaza de la destrucción mutua asegurada... Lo del terror a la aniquilación nuclear. Exacto. Nadie apretaba el botón rojo por miedo a desaparecer. Pues tal vez esta Segunda Guerra Fría esté frenada por otro tipo de terror. Una destrucción económica mutua asegurada. Uf, qué concepto. Pensemos en ello.
Si desconectar por completo las economías de China y Occidente cuesta billones y paraliza la vida diaria en todo el planeta, ¿será el terror al colapso económico global el nuevo botón rojo que nos impida llegar a una tercera guerra mundial armada? Madre mía, me dejas sin palabras. Es un cierre súper provocador. O sea, depender los unos de los otros hasta el extremo podría ser, irónicamente, nuestra mayor red de seguridad. Ahí lo dejo. Pues con esa gran pregunta nos despedimos. Agradecemos enormemente la atención de quienes nos han acompañado en este análisis a fondo. Os invitamos a seguir cuestionando siempre el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.